Sutta Pache Pache, epílogo El néctar de la instrucción de su divina gracia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, escrito por su santidad Hanuma Prayaka Swami, Anjana Sutta Academy, NIOS, Instituto Norteamericano para Estudios Orientales y Clásicos. Texto 1. El proceso de expiación. Srila Prabhupada comienza así el significado. Cita. En el Srimad Bhagavatam 6, 1, 9, 10, Parikshit Maharaj hizo a Shukadeva Goswami una serie de preguntas inteligentes. Una de las preguntas era: ¿por qué la gente se somete a la expiación si no puede controlar los sentidos? Fin de la cita. Cuando leímos esto por primera vez, no fuimos capaces de entender por qué Prabhupada comienza inmediatamente con este argumento sobre la expiación. Poco a poco, nuestra embotada inteligencia se dio cuenta de que procede directamente del texto. Vegam. Todos nosotros nos vemos forzados a hablar, forzados a pensar, forzados por la ira, y no somos capaces de controlar estos impulsos, aunque podemos ver las consecuencias. El Upadeshamrita es el resumen de toda nuestra filosofía, desde las cosas más sencillas hasta las más avanzadas, en 11 textos y significados. Luego viene el Bhakti Rasamrita Sindhu, que es la ciencia completa del Bhakti Yoga, bastante más de 1000 versos. En ese libro, Rupa Goswami comienza de la misma manera. Tras la invocación, dice que el primer efecto del servicio devocional es Klesha Gni. El servicio devocional nos libera de la angustia, del vernos forzados. La angustia se basa en la ignorancia, y debido a la ignorancia nos vemos implicados en actividades fruitivas. Estas producen una semilla, y la semilla se manifiesta como un brote, que finalmente produce el fruto que nos empuja a experimentar. Prabhupada describe el mismo ciclo aquí, al principio de El néctar de la instrucción. Consideramos el néctar de la instrucción como un resumen del néctar de la devoción. El néctar de la instrucción tiene el tamaño justo para caber en nuestro corazón, nuestra inteligencia, para el uso práctico, para predicar. El néctar de la devoción nos parece más detallado, como el libro que el médico consulta en su escritorio. Srila Prabhupada continúa. Cita. Si se considera que el castigo en la cárcel es un tipo de expiación, entonces, ¿de qué sirve esa expiación? Por ello, Parikshit Maharaj preguntó: Drishta shrutavyam yat papam janamyapyat manohitam karoti bhuyo vibhasha prayaschitam atho katam kvachit nivartate badrat kvachit charatita punaha prayaschitam atho partham manye kunjara sauchavat. Parikshit Maharaj comparó la expiación con el baño de un elefante. Fin de la cita. En este estudio de El néctar de la instrucción, investigaremos las citas. Los versos anteriores son del Srimad Bhagavatam, canto 6, capítulo 1, versos 9 y 10. Nos trasladan al comienzo de un diálogo entre Maharaj Parikshit y Shukadeva Goswami sobre cómo liberarse de los impulsos de las reacciones pecaminosas, lo cual nos lleva a la historia de Ayamila. Al final del canto 5, Shukadeva Goswami describe cómo la gente va al infierno forzada por sus reacciones pecaminosas. Así, al principio del canto 6, Maharaj Parikshit
pregunta cómo es posible liberarse de este ciclo de cielo-tierra, infierno, cielo-tierra, purificándose gracias al castigo, volviendo a nacer y cometiendo luego más acciones pecaminosas. ¿Les resulta familiar? ¿Se ven forzados como nosotros a cometer los mismos pequeños pecados una y otra vez? Estos versos de Parikshit Maharaj están íntimamente relacionados con el comienzo del Bhakti Rasamrita Sindhu 1.1.23 y el néctar de la instrucción 1. Cita. El elefante puede bañarse muy bien en el río, pero en cuanto llega a la orilla, se echa tierra por todo el cuerpo. ¿De qué le sirve entonces su baño? Del mismo modo, muchos practicantes espirituales cantan el Maha Mantra Hare Krishna y al mismo tiempo cometen muchas cosas prohibidas, pensando que el canto contrarrestará sus ofensas. De los 10 tipos de ofensas que se pueden cometer mientras se canta el santo nombre del Señor, esta ofensa se denomina Namno Balad Yasyahi Papa Buddhihi, cometer actividades pecaminosas fundándose en el canto del Maha Mantra Hare Krishna. Fin de la cita. Cantamos Hare Krishna y luego, sin vergüenza, volvemos a comer demasiado y luego nos peleamos con la gente. Esta es la 7ª ofensa al santo nombre, cometer actividades pecaminosas fundándose en el canto del santo nombre del Señor. Prabhupada ha hablado de las 10 ofensas en varios lugares del Srimad Bhagavatam y del Chaitanya Charitamrita. Cita. Parikshit Maharaj, el rey más inteligente de su tiempo, condena esta clase de prayashchita o expiación. Shukadeva Goswami, siendo igualmente inteligente, tal como corresponde al maestro espiritual de Maharaj Parikshit, le contestó y le confirmó al rey que su afirmación sobre la expiación era correcta. No es posible contrarrestar una actividad pecaminosa con una actividad piadosa. Fin de la cita. Es una frase interesante. No es posible contrarrestar una actividad pecaminosa con una actividad piadosa. La actividad piadosa, al igual que la impía, también es fruitiva, por lo que no puede eliminar el deseo de actuar fruitivamente. Por el contrario, simplemente produce más actividad fruitiva. En el diálogo entre Maharaj Parikshit y Shukadeva Goswami, el rey pregunta cómo pueden salvarse las personas de ir al infierno, y Shukadeva Goswami sugiere que las actividades piadosas son la solución, prayashchita. Pero Maharaj Parikshit lo rechaza en los versos del Srimad Bhagavatam 6.1.9.10, y Shukadeva Goswami se muestra de acuerdo. Sí, tienes razón, solo estaba poniendo a prueba tu inteligencia. Shukadeva Goswami pasa entonces del karma, actividad fruitiva, piadosa, al jnana, el conocimiento. Desarrollar la sabiduría, realizar austeridades y comprender la naturaleza de las cosas. Llega a ser similar a Sócrates o Confucio. Srila Prabhupada también va del karma al jnana en el significado de este verso. Cita. Así, el prayashchita real, la expiación, es el despertar de nuestra conciencia de Krishna latente. La verdadera expiación implica progresar hasta alcanzar el conocimiento real, y para lograrlo hay un proceso autorizado. Fin de la cita. Sin embargo, Maharaj Parikshit también rechazaba el jnana, de forma más suave. Y Shukadeva Goswami vuelve a estar de acuerdo. El karma y el jnana no servirán. Lo único que verdaderamente funciona es el servicio devocional. Así que ahora, habiendo pasado por el karma y el jnana, siguiendo a Shukadeva Goswami, llegamos al Bhakti Yoga.
Cita. Sin embargo, si se tiene la suerte de relacionarse con un devoto puro, es posible superar fácilmente todas las prácticas para controlar la mente mediante el proceso de yoga místico, simplemente siguiendo los principios reguladores de la conciencia de Krishna: abstenerse de las relaciones sexuales ilícitas, de comer carne, de intoxicarse y de los juegos de azar, y dedicándose al servicio del Señor Supremo bajo la dirección del Maestro Espiritual Genuino. Fin de la cita. Observen que Prabhupada introduce por primera vez los 4 principios regulativos. Estos se formulan en el Srimad Bhagavatam 1.17.38, donde Maharaj Parikshit castiga y luego premia a Kali. Le asigna los lugares para estas 4 actividades pecaminosas, por ejemplo, Las Vegas. En el primer verso del Upadeshambrita nos pide que controlemos nuestros sentidos, pero no nos dice directamente que lo hagamos por Krishna. Por lo tanto, Srila Prabhupada indica aquí en el significado. Lo que Rupa Goswami quiere decir realmente es que debemos controlar nuestros sentidos dedicándolos al servicio de Krishna. Una vez más, vemos una estrecha conexión con el Bhakti Rasamrita Sindhu. Hemos oído que el verso definitorio Paribhasa Sutra del Bhakti Rasamrita Sindhu es el 1.1.11. Entre paréntesis, muy fácil de recordar, todos los 1. Donde se define Uttama Bhakti. Luego, en el siguiente verso, 1.1.12, Rupa Goswami cita el Narada Pancharatra. Sarvopadi vinirmuktam tatparavena nirmalam Hrishikena Hrishikesha sevanam bhaktiruchate. En este verso define el bhakti como la dedicación de los sentidos al servicio del amo de los sentidos, que es exactamente el énfasis que Srila Prabhupada hace en el significado del texto 1 del Upadeshambrita. Así que una vez más vemos que el néctar de la instrucción y el néctar de la devoción son la pareja perfecta. Abordan los mismos temas en el mismo orden, en resumen y luego en detalle. En este momento del significado, Srila Prabhupada enumerará sistemáticamente los Vegas, especificando los detalles de cada uno. Comienza con el impulso de hablar. En nuestra copia personal del Néctar de la Instrucción hemos escrito títulos de sección que muestran las divisiones de los párrafos muy claramente. Es estupendo para meditar sobre el contenido de cada Vegam, etc. En la Anjana Sutta Academy tenemos una mentalidad muy alemana y analítica. Si somos capaces de reducir algo a una máquina, creemos que lo hemos entendido. A partir de estas explicaciones de los 6 impulsos, podrás descubrir lo que significa ser un Goswami y si estás preparado para aceptar discípulos en todo el mundo. El tema de los Vegam surgirá muchas veces en el Néctar de la Instrucción. Todos en el mundo material se ven forzados por la energía externa, Bajiranga Shakti, como resultado de la ignorancia, Avidya. Vishnu Shakti Paraprokta. Vishnu Purana 6761. Avidya es como el polvo en el espejo del corazón. Cheto Darpana Marshanam, Yekshastaka 1. Y nos lleva a identificarnos neciamente con la materia. De este modo, nuestra perspectiva en la vida queda muy limitada y todo lo que podemos ver es nuestra mente y nuestro cuerpo, con lo que nos identificamos. Intentamos servir, explotar y disfrutar de la mente y el cuerpo, lo que produce reacciones a las que volvemos a reaccionar, lo que lleva a más reacciones. Todo se vuelve muy complicado, por lo tanto, contrarrestar estas actividades pecaminosas con actividades piadosas
es sumamente difícil porque una cosa está conectada con otra, que está conectada con otra, y así sucesivamente. Invariablemente, al dedicarnos a alguna actividad fruitiva para contrarrestar una actividad pecaminosa, para liberarnos de sufrir las reacciones pecaminosas, acabamos produciendo nuevos resultados. En consecuencia, las actividades fruitivas no pueden detener las actividades fruitivas, por lo que Shukadeva Goswami sugiere finalmente el Bhakti Yoga como solución, bajo la dirección de un devoto puro. Esta explicación de nuestro condicionamiento se ofrece también al principio de El Néctar de la Devoción, donde encontramos una explicación completa de estos versos e ideas. Hasta este punto, Srila Prabhupada ha proporcionado una explicación general de los impulsos. Ahora, comenzando con Vacho Vegam, presenta cada impulso de manera ordenada. El impulso de hablar. Cita. Primero hay que controlar la capacidad de hablar. Fin de la cita. Esto es lo primero. Antes de nada, controla lo que dices, lees o ves en la red. Cita. Cada uno de nosotros tiene el poder de la palabra. En cuanto tenemos una oportunidad, empezamos a hablar. Si no hablamos de la conciencia de Krishna, hablaremos todo tipo de disparates. El sapo en el campo habla croando, y en forma similar, todo el que tiene lengua quiere hablar, aunque todo lo que tenga que decir sean disparates. Fin de la cita. Uno de nuestros condiscípulos de la Universidad de California, Davis, David Donenfeld, llegó a obtener una maestría en educación y se convirtió en un guía de Vipassana Yoga. Ese proceso consiste en un intento de avanzar de la manera que Prabhupada describe en esta sección, por medio del silencio. Si te sientas durante mucho tiempo y permites que toda la basura salga de tu mente y de tu corazón, sobrevendrá silencio y vacío. Si pudiéramos seguir este proceso, llevaría mucho tiempo el dejar salir toda la basura, miles de vidas, porque hay mucha basura dentro. Una vez que se haya limpiado todo, el alma, que naturalmente quiere hacer música para Krishna y siempre está descubriendo canciones más y más nuevas, comenzará a cantar. Así pues, el silencio puede parecer útil durante algún tiempo, dice Prabhupada, pero al final resulta ser un fracaso, porque la naturaleza del alma es estar activa. Cantar para Krishna es la mejor manera de tirar la basura y obtener un gusto superior que la mantenga fuera. El habla hace dos cosas. Primero, el habla estimula las ideas en la mente. Crea una atmósfera psicológica, una casa mental en la que vivimos. Yo soy así, yo soy así. Si hago esto, entonces sucederá esto otro, ya ha ocurrido en el pasado. Este es el efecto psicológico del habla. En segundo lugar, el habla lleva a la actividad. El canto lleva naturalmente a la danza. Efecto arriba, efecto abajo. Según el análisis Sankhya de la naturaleza material, el primero de los elementos burdos creados es el sonido / espacio. Y luego una parte del sonido se convierte en textura, experiencia táctil, prana. Por eso, cuando hablamos, también estimulamos los sentimientos y las sensaciones táctiles del cuerpo. Entre paréntesis, si no puedes lavarte ninguna otra cosa, lávate la boca. Por supuesto, esto puede ser bueno o malo. Por ejemplo, la música rock, heavy metal, puede estimular las partes bajas de nuestro cuerpo para el sexo ilícito, lo que va a crear una reacción aún más necia. Por otro lado, cantar sobre Krishna nos llevará a bailar por Krishna,
Sankirtana. Así, el sonido habla estimula naturalmente la experiencia táctil, prana. Cita. El significado del habla controlada transmitido por Srila Rupa Goswami aboga por el proceso positivo de Krishna Katha, dedicando el proceso del habla a glorificar al Señor Supremo, Sri Krishna. Fin de la cita. El argumento anterior no se encuentra directamente en el verso. Más bien, Prabhupada se está basando en los escritos más amplios de Rupa Goswami, particularmente en el Néctar de la Devoción. Como hemos mencionado anteriormente, el verso 1.1.12 del Bhakti Rasamrita Sindhu define el Bhakti como Hrishikesha Hrishikena Sevanam. Ocupar los sentidos al servicio del amo de los sentidos. Y de todos los sentidos, el más difícil de controlar es la lengua. Así pues, debemos dedicar la lengua al servicio de Krishna mediante el proceso de Krishna Katha. Creemos que por eso Prabhupada dice aquí que Rupa Goswami defiende el proceso positivo de Krishna Katha. Se refiere al Bhakti Rasamrita Sindhu. Cita. La lengua puede así glorificar el nombre, la forma, las cualidades y los pasatiempos del Señor. Fin de la cita. Estamos destinados a glorificar a Krishna. Glorificar, amplificar, iluminar, convertirse en el marco que resalta la imagen. Ese es nuestro proceso, usar Krishna Katha para glorificar al Señor Supremo que monta una águila maravillosa. La secuencia es Nama, Rupa, Charita, Sangha, Lila. Nombre, forma, cualidades, compañeros y pasatiempos. Vemos esta secuencia una y otra vez. Es un desarrollo muy natural y hablaremos de ello más a fondo en los textos 7 y 8. Recordamos que estábamos dando una conferencia sobre este verso en la clase nocturna de Bhagavad Gita en el templo de Vrindavana y comentamos que el hombre medio produce 2000 palabras al día. Y luego preguntamos a los devotos cuántas palabras produce la mujer media al día. Las respuestas fueron 3, 4000 y entonces declaramos no, 7000. Entonces, la Mataji, que organizaba las clases, una persona muy agradable, pero he olvidado su nombre, nos preguntó, ¿de dónde procede ese dato? Respondimos, con cara de circunstancias, la revista del viajero de Southwest Airlines. Levantó las manos en señal de disgusto simulado y nos indicó que siguiéramos con un movimiento de cabeza. Tal vez la Mataji estaba siguiendo el consejo de Chanakya Pandit de que no debe entablarse una discusión con un tonto, porque la gente puede tener dificultades para distinguir cuál de los dos es un tonto. A continuación, subrayamos que, si de quien hablamos es de Krishna, entonces la mujer promedio sería 3 veces y media más consciente de Krishna que el hombre promedio. Los impulsos de la mente. Cita. La inquietud o inconstancia de la mente, Mano Vega, se controla cuando uno la fija en los pies del loto de Krishna. El Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila 22:31, dice: Krishna Surya Sama Mayaya Andhakara Yahan Krishna Tahannahi Mayaradhikara. Fin de la cita. Este verso proviene de las Sanatana Shiksha, las instrucciones del señor Chaitanya a Sanatana Goswami. El capítulo 19 del Madhya Lila del Sri Chaitanya Charitamrita
relata las instrucciones a Rupa Goswami, y luego los capítulos 20 al 24 del Madhya Lila, del Chaitanya Charitamrita, narran las instrucciones a Sanatana Goswami. Srila Prabhupada cita las Sanatana Shiksha muchas veces en el Upadeshamrita. De hecho, es probablemente la sección más citada del Chaitanya Charitamrita, y por eso nos corresponde estudiarla por separado. Srila Prabhupada utilizó el verso anterior en el logotipo de la revista Back to Godhead, por lo que merece la pena memorizar y comprender el significado de cada palabra del verso. Krishna es como el sol, Surya Sama, Maya Jaya Andhakara. Andhakara significa literalmente crear la oscuridad, crear la ceguera. Maya nos hace ciegos. Yaham Krishna, Taham Nahi Mayara Adhikara. Si Krishna está presente, Maya no tiene derecho ni jurisdicción. Cita. La mente queda controlada en forma natural si uno siempre piensa en Krishna y en cómo servir mejor a Krishna. Fin de la cita. Esto es muy importante. Todos estamos muy ansiosos de hacer planes. Un amigo mío, Kritakarma Dasa, me dijo una vez, estaba escuchando una conferencia de Prabhupada y él dijo, así que puedes hacer planes para servir a Krishna, pero es mejor cantar solamente Hare Krishna. La mejor manera de controlar la mente es mantener el Maha Mantra en marcha. Pero si no podemos hacer eso, entonces la siguiente mejor cosa es el modo de la pasión, hacer planes para servir a Krishna. Y eso será suficiente para evitar que caigamos en el modo de la ignorancia. En otras palabras, la mente puede ser controlada cantando Hare Krishna y haciendo planes para Krishna. Por supuesto, si realmente nos refugiamos en el Nama Kirtan, veremos que los santos nombres estimulan la mente para hacer planes con muy poco esfuerzo requerido por nuestra parte. Si te pones una guirnalda, no es necesario ponerle otra a tu sombra. La mente es una sombra de la inteligencia. El impulso de la ira. A continuación, Srila Prabhupada habla del impulso de la ira, Krodha Begam. Él, curiosamente, dice que la ira no puede ser detenida por completo. Más bien debemos controlar nuestra ira en la conciencia de Krishna. Da 3 ejemplos de la utilización adecuada de la ira. En primer lugar, menciona a Sri Chaitanya Mahaprabhu enojándose con Yagai y Madhai y cita el Shikshastaka, Trinad Api Sunichena. En el Néctar de la Instrucción, Srila Prabhupada cita solo 2 versos del Shikshastaka, Cheto Darpana Marshanam, el verso 1, y Trinad Api Sunichena, verso 3. Sería muy bueno que los principiantes, estudiantes de Bhakti Shastri, memorizaran estos 2 versos del Shikshastaka, además de ser capaces de seguir los versos restantes cuando los cante un líder. Cita del Upadeshamrita. El punto es que uno debe estar dispuesto a tolerar todos los insultos que reciba, pero cuando se blasfema en contra de Krishna o en contra de su devoto puro, el devoto genuino se enoja. Fue cuando estaba iracundo que Hanuman incendió Lanka. Sin embargo, él es adorado como el mejor devoto del señor Ramachandra. Fin de la cita. Hanumanji se menciona en el Néctar de la Instrucción, que constituye las primeras instrucciones para los devotos neófitos, como otro ejemplo de ira. Jayanjana Sutta. Si seguimos esta referencia, vemos que todo el Ramayana queda así conectado.
El tercer y último ejemplo que da Srila Prabhupada para la utilización adecuada de la ira es el de Arjuna. En el significado del Srimad Bhagavatam 4.11.31, Prabhupada dice que no hay que olvidarse de enfadarse, al menos durante algún momento, cuando se trata de alejar a los malhechores. En el comienzo del Bhagavad Gita, Arjuna estaba dispuesto a perdonar a los malhechores con el fin de evitar matar a la gente. Prabhupada dice que esto se debió a que era un buen hombre, y un buen hombre siempre está dispuesto a reconsiderar su posición. Tal vez tenga algo que aprender aquí. Cita: Arjuna nos sirve como otro ejemplo. No estaba dispuesto a luchar, pero Krishna incitó su ira. Debes luchar. Sin estar iracundo no es posible pelear. Fin de la cita. Hari Shauri Prabhu cuenta una historia sobre Srila Prabhupada, cuando le invitaron a participar en un simposio sobre el Bhagavad Gita. El simposio ya llevaba unos días en un ashrama en el campo. Cuando Prabhupada llegó, todos los encargados del simposio, sentados en la acera, se pusieron de pie para recibirlo, diciendo: Swamiji, el programa va lentamente y no hablarás hasta dentro de media hora. ¿Quieres ir directamente a la asamblea? Si no, podemos ofrecerte una habitación donde descansar hasta que sea la hora. Srila Prabhupada decidió esperar en el aposento que se le proporcionó. La habitación tenía una puerta desde el exterior y otra que daba directamente al salón de actos. Prabhupada comenzó entonces a pasearse de un lado a otro de la sala y Hari Shauri Prabhu estaba sentado observándolo. Prabhupada empezó a hablar de todas las personas que estaban allí. Este Swami, aquel erudito, este doctorado, aquel profesor. Él sabía quiénes eran y cuáles eran sus filosofías. Cuanto más hablaba de sus ideas, más se enfadaba, hasta que finalmente se puso furioso. Hari Shauri podía ver que Prabhupada estaba estimulando su propia ira, poniéndose en el estado de ánimo que quería y así poder presentar la lucha necesaria para la ocasión. Cuando por fin abrieron la puerta e invitaron a Prabhupada a entrar, dice Hari Shauri, fue como si hubieran abierto la puerta para que el toro entrara en la plaza. Prabhupada entró en la sala y Hari Shauri le siguió detrás, rezando a Dios para que todo saliera bien. No estaba seguro de lo que iba a pasar. Quizás tuviera que proteger a Prabhupada de ser atacado por la multitud, porque Prabhupada estaba muy enfadado. Durante los últimos 3 o 4 días de la conferencia, todos habían estado hablando de Shanti, Shanti. Yo no te critico y tú no me criticas, pero Prabhupada estaba decidido a criticar sus filosofías y probablemente esperaba que ellos dieran alguna respuesta y lo criticaran también. Prabhupada comenzó de inmediato atacando las filosofías de todos, no las personas en absoluto, sino solo sus ideas. Hari Shauri dijo que fue tan intenso, tan impactante, que nadie pudo siquiera responder durante unos minutos. Entonces se desató el pandemonium. La gente empezó a discutir y a levantar la voz y a criticar a Prabhupada, mientras que otros lo apoyaban. Había una señora bengalí de unos 35 años que se levantó y exclamó: «Usted no hace más que apoyar la filosofía de Chaitanya Mahaprabhu». Prabhupada replicó: «Nunca he dicho nada sobre Chaitanya Mahaprabhu. Siéntate y cállate». Fue como si la reprendieran su padre o su abuelo. Ella se quedó sin palabras y se sentó. Las encendidas discusiones continuaron así durante 5 minutos más o menos, y luego Prabhupada empezó a calmar a todos y a crear un ambiente desenfadado. Al cabo de 10 minutos, todos se reían y se dieron cuenta de que aquello era realmente divertido. Incluso sus oponentes se dieron cuenta de que era una buena pelea y estaban listos para más. Esta historia ilustra el argumento. Luchar sin ira no es posible. Sin embargo, la ira se controla cuando se utiliza al servicio del Señor.
La ira es un tema muy importante y volverá a aparecer en el néctar de la instrucción, pero quiero añadir una cosa más. La ira es la función más peligrosa de la mente. Y quizás lo más difícil de encajar en el servicio de Krishna. La gente se enfada y en un momento de locura mata a alguien. Luego se dan cuenta, acabo de matar a alguien. Toda mi vida ha cambiado en un instante y no hay nada que pueda hacer al respecto. Incluso si solo decimos algo áspero, podemos herir tanto a una persona que podría tardar 20 años en perdonarnos. Por lo tanto, la ira es el aspecto de la mente más peligroso y difícil de encajar en el servicio de Krishna. Durante el Braja Mandala Parikram de Lokanath Maharaj, caminas durante un mes en el polvo de Vrindavana, durmiendo en el suelo, bajo una intensa presión física y mental. Muchas veces te sientes frustrado y enojado. En uno de estos momentos, mientras estaba en el Parikrama, me vino este mantra. En Vrindavana, solo Krishna y Balaram matan demonios. Cuando se reflexiona en ello, esto es todo lo que escuchamos en el libro de Krishna. Krishna y Balaram están matando demonios y todos los demás solo cantan Hare Krishna, Hare Rama. Le piden a Radharani que invoque a Krishna y a Rama para que se encarguen de los demonios. Aunque solo Krishna y Balaram matan a los demonios, los residentes de Vrindavana expresan a veces su ira. La ira es uno de los rasas secundarios y los Brajavasis se enojan con las personas que insultan o amenazan a Krishna. De hecho, si Krishna y Balaram quieren darnos poder, nos darán una inteligencia clara para que podamos entender cómo aplicar la ira de tal manera que después todos sean felices. Pero si no sabemos cómo aplicar la ira de esa manera, entonces mejor simplemente cantar Hare Krishna. Podemos ser algo agresivos a veces, pero cuando se trata de ira, probablemente es mejor no aplicarla. Más bien debemos mostrar entusiasmo y paciencia, la paciencia que Chaitanya Mahaprabhu tuvo con Sarvabhauma Bhattacharya. Srila Prabhupada enumera los 6 impulsos en el orden en que se mencionan en el verso. Vuelvo a repetir, en nuestra copia anotada del Néctar de la Instrucción añadimos títulos a las secciones para agrupar los diferentes párrafos alrededor de diferentes temas. Después de cubrir el habla, la mente y la ira, llegamos ahora a la lengua y el vientre. Los impulsos de la lengua y el estómago. Cita. La actitud del devoto es la de comer únicamente cuando Krishna le dé prasada. Esa es la forma de controlar el impulso de la lengua. Uno debe tomar prasada a horas fijas y no debe comer en restaurantes o dulcerías solo para satisfacer los caprichos de la lengua o del estómago. Si nos aferramos al principio de únicamente comer prasada, será posible controlar los impulsos del estómago y la lengua. Fin de la cita. ¡Qué frase tan maravillosa! La actitud del devoto es la de comer únicamente cuando Krishna le dé prasada. Nuestra atención se centra en cocinar para Krishna. Vivimos de las obras del Señor. Estamos tratando de escribir todo un ensayo aparte titulado Bachelor Beams, frijoles judías de soltero, sobre cómo cocinar, ofrecer y honrar prasadam. La lengua y el estómago están estrechamente relacionados. Primero, queremos saborear algo, y eso remueve nuestro estómago. Queremos sentir energía en nuestros sentidos. Nuestros músculos se fortalecen, nuestra mente recibe energía, y por eso comemos cosas que estimulan nuestra inteligencia, quizá más de lo que necesitamos, dándonos más fuerza física de la necesaria. Comemos tanto, especialmente aceites y dulces, que el hígado y otros órganos se ven estimulados artificialmente. Uno debe tomar prasada a horas fijas. Hemos oído que Prabhupada dijo que la vida a base de bocadillos es una vida de perros.
Por supuesto, cuando Prabhupada estableció por primera vez su programa de Bhakti en Jhansi, su horario cotidiano para los nuevos miembros incluía prasada, algo así como 6 veces al día. Había prasada después del Mangal Arati, luego del desayuno, el almuerzo, la merienda, la cena y un tentempié antes de acostarse. Vemos que más importante que lo que comes es cuándo comes, porque si sigues un horario regular, un ritmo natural, entonces tu cuerpo entiende automáticamente: oh, no necesito tanto, solo necesito esta cantidad de comida y este tipo de comida para mi servicio satisfactorio a Krishna. Tomamos prasada porque queríamos ver lo que se ofrece a Krishna y porque queremos fuerza para servir a Krishna. Srila Prabhupada dijo que externamente predicamos e internamente cantamos Hare Krishna y dependemos del prasada para tener fuerza. Tenemos que hacer ofrendas regulares a nuestras deidades. En el caso de un sannyasi, esto puede hacerse de manera menos elaborada que para un grihasta. Prabhupada dijo que se puede comprar algo de fruta cuando sale y simplemente ofrecerla en las mismas manos a Krishna. Puede ser sencillo, pero debe haber una ofrenda regular, a horas establecidas, a Krishna, porque Krishna es un caballero, y luego también podemos tomar prasada a horas fijas. Cuando empezamos a hacernos devotos, veníamos de toda aquella cultura occidental lujuriosa y tamásica, especialmente en la universidad. Era la época de los hippies, drogas, sexo y rock and roll. Probablemente nos hiciera envejecer 20 años. Cuando empezamos a seguir los principios, nada de sexo ilícito, nada de intoxicación, etc., y nuestro cuerpo empezaba a librarse de estas adicciones, comenzamos a satisfacer nuestro cuerpo tomando dulces en Mari Sis Candies. Se trata de una franquicia nacional con chocolates realmente elaborados. Entonces leímos esta frase en los libros de Srila Prabhupada: se debe tomar prasada a las horas previstas y no se debe comer en restaurantes o dulcerías simplemente para satisfacer los caprichos de la lengua o el estómago. El tema de las dulcerías fue todo un reto. Intentamos leer por encima, intentamos leer por debajo. Pretendimos dar otra interpretación a las dulcerías, pero no fue posible evitarlo. Así que empezamos a seguir las instrucciones. Pasábamos por delante de la tienda de Sí y mirábamos el escaparate. Pudimos comprobar que se trata de un proceso gradual. El sabor está ahí, nos gustan los productos lácteos, pero para nosotros ahora se trata sobre todo de la energía que proporcionan al cuerpo. Queremos hacer muchas cosas porque nos dan prestigio y fama. Queremos la gratificación de los sentidos en el Karma Yoga y por eso tomamos un exceso de prasada, solo para arrastrar el cuerpo más de lo necesario hacia la modalidad de la pasión. Esto completa el Jihva Vegam y el Udara Vegam. Entre paréntesis, sabemos del término Udara por Damodara. Dama significa controlar y Udara significa estómago o vientre, porque el Señor estaba atado alrededor del vientre. Por último, llegamos al Upasta Vegam, el impulso del órgano genital. Cita: el movimiento de la conciencia de Krishna fomenta el matrimonio no para la satisfacción del órgano genital, sino para engendrar hijos con conciencia de Krishna. Tan pronto como los hijos han crecido un poco, se les envía a nuestra escuela Gurukula, donde se les educa para convertirse en devotos plenamente conscientes de Krishna. Se requieren muchos de estos niños conscientes de Krishna, y a quien es capaz de dar a luz una descendencia consciente de Krishna, se le permite utilizar su órgano genital. Fin de la cita. En la actualidad, por supuesto, toda la atención se centra en el sexo recreativo. Sin embargo, no es eso lo que aquí se fomenta. Además, Srila Prabhupada proporciona un vínculo muy agradable con el Gurukula
y lo que significa. Él hablará sobre el control del órgano genital más adelante en este significado. Finalmente, Prabhupada resume esta sección diciendo, cita, cuando alguien es un experto consumado en los métodos para controlarse que ofrecen el proceso consciente de Krishna, puede quedar capacitado para ser un maestro espiritual genuino. Fin de la cita. Este es un maestro espiritual genuino, aquel que controla los 6 impulsos. Una vez vimos una fotocopia de un documento manuscrito, del que se decía fue escrito por Srila Bhaktivinoda Thakura, donde indicaba que el primer verso del Upadeshambrita habla del Guru Madhyama Adhikari. No necesariamente de alguien absorto en el Bhava o el Prema, o los aspectos más elevados del desarrollo espiritual, sino alguien capaz de controlar al menos los 6 impulsos. Por supuesto, el tema del maestro espiritual es muy amplio y hay muchas explicaciones en los libros de Srila Prabhupada. En el Srimad Bhagavatam 3.28.2, Prabhupada dice que un guru debe conocer al menos su relación con Paramatma. Esto significa que no debe tener una conciencia de culpabilidad. Debería ser capaz de seguir a Paramatma y no sentirse culpable por lo que está haciendo. Y si hay algo de culpa, entonces debería aceptar el castigo, siendo consciente de que dicho castigo procede de Paramatma y luego corregirse. Hablamos de un Guru Madhyama Adhikari, alguien que es un experto consumado en los métodos para controlarse que ofrece el proceso consciente de Krishna. En general, si somos capaces de satisfacer las capacitaciones mencionadas, entonces somos Goswami, al menos un Goswami principiante, y podemos llegar a estar capacitados para servir como maestro espiritual genuino, acompañando a todos hacia el maestro espiritual Uttama Adhikari. Los 6 impulsos de nuevo, del Anuvriti. En este momento del significado, Srila Prabhupada introduce el Anuvriti, la explicación de Srila Bhaktisiddhanta del Upadeshambrita. Comprobaremos que la mayoría de los significados, si no todos, están divididos en 2 partes. Primero, los comentarios contemporáneos de Srila Prabhupada y luego un resumen del Anuvriti. Srila Prabhupada dijo en el prefacio que el Upadeshambrita constituye las primeras instrucciones para los devotos neófitos. Nuestra perspectiva sobre la educación védica es que no desestimamos nada. Cualquier cosa que aprendemos, simplemente la refinamos más y más. Por ejemplo, al principio de nuestra conciencia de Krishna, aprendemos, soy un eterno servidor de Krishna. Sí, pero esto va refinándose. Consecuentemente, sean cuales sean las instrucciones que encontremos en el Upadeshambrita, encontraremos las mismas instrucciones transversales en el Néctar de la Devoción, Vidagdha Madhava, Lalita Madhava, todos los libros de Srila Prabhupada. Simplemente están perfeccionando dichas instrucciones, haciéndolas más claras. Así que, de nuevo, el tema es Vacho Vegam. Sin controlar la mente y los sentidos, es imposible progresar en la vida espiritual. Srila Bhaktivinoda Thakura desarrolló un comentario sobre el Upadeshambrita. Piyusha Varshini Briti, y pidió a Srila Bhaktisiddhanta que escribiera un comentario para iluminar su comentario. Srila Sarasvati Thakura siguió la instrucción y llamó a su comentario Anuvriti, que significa seguir o continuar el comentario. Justo cuando Srila Bhaktisiddhanta estaba completando el 8º verso, Bhaktivinoda Thakura dejó este mundo. Bhaktivinoda Thakura también escribió Bhaktyaloka, que son 12 ensayos sobre los textos 2 y 3 del Upadeshambrita. Además, en una parte de su Sharanagati, tiene varias canciones basadas en el Upadeshambrita. Una de ellas
Oje Vaishnava Thakura se encuentra en nuestro cancionero de ISKCON. Es un gran resumen del Upadeshamrita. En Oje Vaishnava Thakura, Srila Bhaktivinoda Thakura analiza primero 6 elementos según los textos 1, 2 y 3 del Upadeshamrita. A continuación, la relación entre devotos, especialmente entre devotos Madhyama Adhikari, textos 4, 5 y 6, pero cuando llega al texto 7, que habla de cumplir el proceso de conciencia de Krishna, cantar Hare Krishna, adorar a la deidad, leer el libro de Krishna, dice: no puedo hacer estas cosas por mi cuenta, no puedo dedicarme al Sankirtana sin su compañía. Por lo tanto, para dedicarme a estos procesos superiores, para dedicarme al Sankirtana, para obtener el tesoro del santo nombre, necesito tu compañía, Vaishnava Thakura. Esto significa que debemos tener la asociación de un Uttama Adhikari como Srila Prabhupada para cantar Hare Krishna correctamente. Un Guru Kanishta o Madhyama Adhikari pueden ayudarnos en la medida en que sean fieles a un Uttama Adhikari Acharya, correcto en su práctica. En otras palabras, utilizamos al Madhyama Guru, que está esperando ser utilizado, para que nos ayude a mejorar nuestra conexión con el Uttama Adhikari, nuestro actual Sampradaya Acharya, es decir, Srila Prabhupada. Por lo tanto, esta canción, Oje Vaishnava Thakura, concluye mencionando al Uttama Adhikari. Bhai Tava Pache Pache, voy corriendo tras de ti. Krishna se tomara, Krishna dite paro, tomara shakati ache. Amito Kangala, Krishna Krishna boli, dhai tava pache pache. Krishna es tuyo y puedes dármelo cuando quieras, pero yo solo corro tras de ti, cantando Krishna Krishna, como un perro que corre tras el polvo que levantas. Tomamos Tava Pache Pache como el lema de nuestros esfuerzos para recoger ese polvo, categorizarlo, seguir a Srila Prabhupada. Srila Prabhupada comienza su observación del comentario de Srila Bhaktisiddhanta de esta manera. Cita: en su explicación Anubriti del Upadeshamrita, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura escribe que nuestra identificación con lo material crea 3 tipos de impulsos: el impulso de hablar, el impulso o las exigencias de la mente y las exigencias del cuerpo. Se trata de Mano Kaya Bhak. Se supone que un sannyasi sirve a Dios con su mente, su cuerpo y su palabra, y por eso lleva una tridanda. El libro Improvisation for the Theater, Improvisación para el Teatro, de Viola Spolin, que utilizamos en nuestras clases universitarias sobre el néctar de la devoción y que también es muy bueno para los devotos, dice lo mismo. Los actores hacen su trabajo con la mente, el cuerpo y la palabra. Diríamos que, en general, la comunidad dedicada al teatro de improvisación llega al nivel Paramatma. Pueden ver la mano de Dios, o el palo de Dios, o el destornillador de Dios. No saben qué hay exactamente detrás del destornillador, pero saben que hay algo bueno. Saben que la psique, la personalidad, es solo una máscara, y aprenden a cambiar su personalidad según las diferentes obras. Peter Sellers era tan moldeable que a veces se le acusaba de no tener personalidad propia. Este es otro taller para Asa. ¿Estamos creando el Gandharva Veda? ¿Hay una palabra con E mayúscula que B. Spolin utiliza para representar a Paramatma en sus páginas iniciales? Pues bien, después de identificar los 3 tipos de exigencias, Srila Prabhupada volverá a pasar por los impulsos, empezando por el impulso de hablar, pero esta vez se centrará en el comentario de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati.
En su comentario de Bacho Begam, cita dos versos importantes de la conversación entre Narada Muni y Vyasadeva, Srimad Bhagavatam 1, 5, 10, 11. Se trata de una maravillosa conexión con el estudio del Bhakti Vaibhava, en particular de Pada Padma, cantos 1 y 2, los pies del loto de Krishna. Narada Muni comienza sus instrucciones sobre la importancia del Srimad Bhagavatam. Debemos intentar memorizar todos los versos citados en el néctar de la instrucción. Nayat bachas chitrapadam harer yaso jagat pavitram pragrinita karhichit tavayasham tirtan shanti manasa nayatrahamsha niramantiu shikshaya. Las personas santas consideran que aquellas palabras que no describen las glorias del Señor, que es el único que puede santificar la atmósfera del universo entero, son como un lugar de peregrinaje para cuervos. Puesto que las personas completamente perfectas son habitantes de la morada trascendental, no encuentran allí ningún placer. Fin de la cita. De inmediato, aparecen mencionadas aquí las entidades vivientes y el mundo espiritual. Esto progresará en el néctar de la instrucción hasta Radha Kunda y Srimati Radharani. De hecho, podemos ampliar el comentario sobre estos dos versos ilimitadamente. Tenemos presentaciones en PowerPoint, explicaciones y análisis. Tatvad visargo janata ghaviplavo yasmin pratislokanavadhavatyapi namanyanantasya yaso kitaniat shrivanti gayanti grinanti sadava. Por otro lado, aquella literatura que está colmada de descripciones acerca de las glorias trascendentales del nombre, la fama, las formas, los pasatiempos, etc., del ilimitado Señor Supremo, es una creación diferente, llena de palabras trascendentales, destinadas a ocasionar una revolución en las vidas impías de la mal dirigida civilización de este mundo. Esta clase de obras literarias trascendentales, aunque están compuestas de una manera imperfecta, las oyen, las cantan y las aceptan los hombres purificados que son completamente honestos. Fin de la cita. Todos los versos citados en el néctar de la instrucción son muy importantes y debemos seguir las citas hasta su fuente. El verso anterior lo cita Srila Prabhupada en su prefacio al Srimad Bhagavatam. Ahora avanzamos en el significado. Cita. En lo concerniente a las agitaciones de la mente fluctuante, se dividen en dos categorías. La primera se llama Avirodha Priti, o apego irrestricto, y la otra se llama Virodha Yukta Krodha, la ira que surge de la frustración. Fin de la cita. Priti significa amor o apego y Virodha significa restricción, mientras que Avirodha significa irrestricto. Por lo tanto, Avirodha Priti es el apego irrestricto. En cuanto a Virodha Yukta Krodha, Yukta significa conexión, como el yoga, y Krodha significa ira. En consecuencia, la palabra compuesta significa ira conectada con o debida a la restricción. Por ello, Srila Prabhupada la llama ira que surge de la frustración. Cita. Los gyanis, los karmis y los planificadores materialistas generalmente atraen la atención de las almas condicionadas, pero los materialistas se enojan cuando no pueden cumplir sus planes y cuando sus ardides se frustran. La frustración de los deseos materiales produce ira. Fin de la cita. Tomé nota de esta afirmación cuando se publicó por primera vez el Néctar de la Instrucción. Por aquel entonces, yo era el tesorero del templo de San Francisco y trataba de hacer mi Karma Yoga, Jnana Yoga. Un día, cuando me disponía a ir al banco, alguien me paró en el vestíbulo del templo y empezó a decir esto y aquello sin parar.
Mi mente se enfadó porque estaba pegada al plan de ir al banco y mi plan se estaba frustrando. Entonces recordé esta afirmación de El néctar de la instrucción. Aviroda, Priti y Viroda Yukta Krodha. En ese instante cambié mi plan y la ira desapareció. En cierto modo se trata de algo bastante técnico, pero también es muy práctico. Encontraremos que todas estas instrucciones del Upadeshambrita son universales. No es preciso ser un Hare Krishna, ni siquiera una persona religiosa para valorar estas instrucciones. Cualquier gyani, sabio, puede darse cuenta de que la frustración surge porque la mente está apegada a nuestros planes. Tal es la naturaleza de la mente. Shakespeare, Cervantes, Jesucristo, Buda. Mientras pienso en esto desde mi perspectiva de sannyasa, esto puede resultar algo muy natural cuando se tiene una mentalidad femenina. La naturaleza femenina puede ser de mente muy poderosa, apasionada por las metas. Cuando la mente se agita por nuestras metas y ambiciones, entonces la inteligencia no tiene el control adecuado de la mente. Cuando nos encontramos con alguien que sufre estos impulsos, entonces a veces lo único que podemos hacer es apartarnos hasta que la ambición provoque un tropiezo. La modalidad de la pasión resulta en la ignorancia, y entonces podemos ayudar a recoger los pedazos. Me pregunto, ¿cómo va a reaccionar la mujer promedio a estas declaraciones? Si tienes un cuerpo con ese tipo de pasión, entonces deberías entender que la castidad es la solución. Yo pondría a mi padre o a mi hermano mayor en una esquina, caso de estar en un cuadrilátero de boxeo. Es así como las mujeres deben aprovechar la inteligencia masculina y los hombres la femenina, y entonces todos juntos formaremos un buen equipo para aporrear al maligno y a la bruja en las narices. Cita. De forma similar, las exigencias del cuerpo pueden dividirse en tres categorías: las exigencias de la lengua, del estómago y del órgano genital. Fin de la cita. El comentario de Srila Bhaktisiddhanta comenzó con las tres categorías: habla, mente y cuerpo. Se ha referido a los impulsos de las dos primeras. Vacho Begam era la exigencia del habla y Manasa Krodha Begam era la exigencia de la mente. Es interesante que tanto en el verso en sánscrito como en el español, los impulsos de la mente y los impulsos de la ira están conectados y se definen como una sola cosa. La ira está incluida en los impulsos de la mente. Podemos entender el sánscrito así: Manasa Krodha Begam. Se refiere al impulso iracundo de la mente. A continuación, Srila Bhaktisiddhanta pasa a las exigencias del cuerpo, que se presentan en tres categorías: los impulsos de la lengua, el estómago y el órgano genital. De hecho, todos los impulsos comienzan con la lengua. La lengua sirve para hablar, expresar el pensamiento y la ira. Y en relación con el cuerpo, la lengua sirve para saborear. La lengua alimenta al estómago y la lengua facilita el impulso del órgano genital. La lengua tiene que ver con muchas cosas y la manera de controlar la lengua es saborear prasada, comida ofrecida a Krishna con amor. Cita. Se puede observar que estos tres sentidos están situados físicamente en una línea recta en el cuerpo y que las exigencias corporales comienzan con la lengua. Si uno puede restringir las exigencias de la lengua limitando las actividades de ésta al proceso de comer prasada, entonces podrán controlarse automáticamente los impulsos del estómago y del órgano genital. Fin de la cita. En este momento del significado, Srila Prabhupada aporta el texto completo y la traducción de la canción de Srila Bhaktivinoda Thakura para honrar prasada, Yarira Avidya Shala. Y es excelente si podemos aprender su significado palabra por palabra. Cita. Oh Señor, este cuerpo material es una masa de ignorancia y los sentidos una red de caminos que conducen a la muerte.
De una manera u otra, hemos caído en el océano del disfrute material de los sentidos. Fin de la cita. Esto es significativo. A pesar de todos los detalles específicos y técnicos de este significado, cuando se trata del origen del enredo de la jiva en este mundo, Srila Prabhupada escribe de una u otra manera. Cita: y de todos los sentidos, la lengua es el más voraz e incontrolable. En este mundo es muy difícil conquistar la lengua, pero tú, querido Krishna, eres muy bondadoso con nosotros. Tú has enviado este excelente prasada para ayudarnos a conquistar la lengua. Tomemos pues este prasada a nuestra entera satisfacción y glorifiquemos a sus señorías Shri Shri, Radha y Krishna, e invoquemos amorosamente la ayuda del Señor Chaitanya y de Prabhu Nityananda. Fin de la cita. Prasada es el impulso. El impulso para glorificar la belleza de Radharani y la astucia de Krishna. Podemos tomar prasada y apreciar: oh, ¿quién come así? Ah, excelente. El prasada es un estímulo fantástico para poder glorificar a Radha y Krishna. ¿Cómo se glorifica a alguien que no se conoce? ¿Conoces a esta persona? Sí, me como sus obras. Oh, entonces sí lo conoces. Esta es una tercera canción que Srila Prabhupada cita extensamente. En el momento de la muerte, esta canción del prasada es el mantra que nos llevará de vuelta a Dios. Todo es confuso cuando nos estamos muriendo. La mente siente pánico y no sabemos qué hacer, pero de alguna manera oímos a alguien en la distancia gritando Yarira Avidyachal, y nuestra mente dice: Prabhu, es la hora del prasada, vamos. Pero si hay un incendio, hay tantas cosas que hacer. Tranquilo, Prabhu, es la hora del prasada. Yarira Avidyachal. Es pues un mantra muy importante que hay que cantar. En uno de los libros de bolsillo de Srila Prabhupada dice que este canto es suficiente para ofrecer comida. Hagamos que nuestra función regular y diaria sea cantar este mantra antes de tomar prasada. Todo está en línea recta: la lengua, el estómago, el órgano genital, el infierno. Pierdes el control de la lengua, empiezas a decir tonterías y a saborear tonterías, y entonces tu estómago se agita. Una vez que el estómago se agita, en ese momento se produce agitación sexual, y debido a la agitación sexual, te complicas en múltiples relaciones embarazosas y terminas recibiendo coces en la cara. Todo sucede porque perdemos el control de la lengua. En el Sri Vrindavana Mahimamrita, uno de mis libros favoritos, Prabodhananda Sarasvati dice que siempre que veamos buena comida o buena bebida debemos pensar: este es el principio de todos mis problemas. Entre paréntesis, Yataka 7, verso 4. También dice: trata a tus sentidos con rudeza. Yataka 1, verso 58. Ofrezcan boga a Krishna y honren el prasada. Poco a poco traten de comer solo prasada. Elaboren su horario de comidas y vean lo que realmente necesitan comer. ¿Qué necesita mi cuerpo para poder hacer mi servicio? ¿Qué tipo de prasada y a qué hora? Cita: sin embargo, si alguien toma prasada solo porque es sabroso y en consecuencia come demasiado, también cae víctima de tratar de satisfacer las exigencias de la lengua. Sri Chaitanya Mahaprabhu nos enseñó a evitar los platos demasiado sabrosos, incluso al estar comiendo prasada. Si ofrecemos platos sabrosos a la deidad con la intención de comernos ese alimento tan excelente, quedaremos comprometidos en tratar de satisfacer las exigencias de la lengua. Si aceptamos la invitación de un hombre rico con la idea de recibir alimentos sabrosos, estaremos también tratando de satisfacer las exigencias de la lengua. Fin de la cita. Srila Prabhupada ofrece detalles muy admirables y sutiles. Sí, tenemos que tomar prasada, pero hay sutilezas. El prasada tiene que ser ofrecido por un devoto, por una persona con cierta pureza de conciencia y carácter brahmínico.
En Chaitanya Charitamrita, Antya-lila 6.227 se afirma: Jidvara lalasyeti utidaya Shishnodara parayana Krishna nahipaya. El que es esclavo de la lengua y debido a ello va de aquí para allá, consagrado a los genitales y al estómago, no puede alcanzar a Krishna. Fin de la cita. Shihwara la alase significa apegos o ansia de la lengua. Yei iti uti daya, todo el que corre aquí y allá. Udara, vientre, como en Damodara, y Shishna son los genitales. Shishnodara Parayana, alguien que se dedica al estómago y los genitales. Krishna Nahi Paya, nunca puede alcanzar a Krishna. Esto está en el Chaitanya Charitamrita, Antya-lila 6.227. E inmediatamente después tenemos las instrucciones del señor Chaitanya sobre Sannyas a Raghunath Das Goswami. Siguiendo esta referencia a su fuente, podemos hacer un seminario separado sobre Sannyas Dharma. Deberíamos seguir todas las citas de El Néctar de la Instrucción. Nos proporcionará una maravillosa muestra de los libros de Srila Prabhupada. ¿Cuántos versos más se citarán de este conjunto de instrucciones? De todas las diferentes enseñanzas que encontramos en los libros de Srila Prabhupada, ¿cuáles se citan con más frecuencia? ¿Están las instrucciones de Rishabhadeva, las oraciones de la reina Kunti, Rupa Shiksha, Sanatana Shiksha, y aquí Srila Prabhupada da importancia específica a Raghunatha Shiksha? Cita. El señor Chaitanya ha dicho: Bala na kaive ara bala na parive. No te vistas lujosamente y no comas alimentos muy sabrosos. Chaitanya Charitamrita, Antya-lila 6.236. Cuando deseamos comer más de lo necesario, creamos automáticamente muchos inconvenientes en la vida. Sin embargo, si observamos los días de ayuno como Ekadashi y Janmastami, podremos refrenar las exigencias del estómago. Fin de la cita. Srila Prabhupada recomienda 16 rondas como mínimo, en lugar de 64, para los occidentales, la gente industrializada. Si creciste en una sociedad industrializada, entonces 16 rondas es algo práctico, pero debes hacer más si creciste en una cultura de tipo humano, lo cual es raro hoy en día. En cuanto al Ekadashi, el programa de Prabhupada no era generalmente Nirshala Ekadashi, ayuno sin agua. Eso es lo mejor, pero hay que hacerlo bien, de lo contrario se puede dañar el cuerpo. Para nosotros un programa Ekadashi básico y práctico significa 25 rondas, medio día de ayuno, seguido de prasada sin cereales al mediodía. Por supuesto, después de algún tiempo, tal vez sea posible cantar 50 rondas al día y hacer un ayuno completo de Ekadashi. Esto le da al cuerpo un descanso completo y le obliga a hacer un poco menos de trabajo físico, a aumentar la audición y el canto y a pensar en las cosas más profundamente. Srila Prabhupada indica que esto también es bueno para la salud del estómago. Así que podemos planificar nuestro calendario en torno a esos días, como Ekadashi, Janmastami y Gaura Purnima. En realidad hicimos Nirshala Ekadashi durante un año, pero debido a la inteligencia práctica y a la lujuria, por ahora volvimos a la norma más básica anterior. El ayuno es bueno, pero el servicio es lo primero. Convertirse en gurú. Después de hablar del impulso del órgano genital, Srila Prabhupada concluye su significado explicando que quien conquista los 6 impulsos se convierte en un Goswami, maestro de los sentidos, en contraste con un Godasa, siervo de los sentidos. Cita. Prahlad Maharaj ha descrito además al Godasa como Adanta Go, término que se refiere a aquel cuyos sentidos no están controlados.
un adántago no puede volverse sirviente de Krishna. En el Srimad Bhagavatam 7.5.30, Prahlad Maharaj ha dicho: Matirna Krishne parata swatova mito vipadiyeta grihavratanam adantago bhirvishatam tamishram punaha punashtarvita charvananam. Fin de la cita. Si seguimos este vínculo, llegamos a una sección muy interesante. Hiranyakashipu, el padre de Prahlad, le está castigando por su devoción al Señor Vishnu. Y entonces Prahlad predica muy directamente a su padre, recitando el verso anterior y un par más. Prahlad es muy directo. Mi querido padre, en el pasado ha habido muchos necios como tú. ¿Qué estaba pensando Prahlad? ¿Cómo creía que respondería a su padre? Oh Dios mío, perdóname, he sido un necio, me rindo a Krishna. No, Prahlad posiblemente pensaba: voy a decirle a mi padre de forma muy directa quién es y cómo se está comportando. No lo aceptará ahora, pero lo escuchará y tendrá efecto más adelante. Una plataforma de prédica muy interesante. ¿Ves más citas sánscritas muy famosas en estos 3 versos de Prahlad Maharaj? Así concluyen nuestras reflexiones sobre el primer verso del Upadeshamrita. El primer verso, Vacho Begam, nos dice cómo dedicar nuestros sentidos al servicio de Krishna, que es también el tema del comienzo del Bhakti Rasamrita Sindhu 1.1.12. Krishikena Krishikesha Sevanam Bhaktiruchyate. En el segundo texto del Upadeshamrita veremos las 6 cosas que hacen muy difícil poner los sentidos al servicio del amo de los sentidos. Y en el texto 3, las 6 cosas que lo facilitan. En consecuencia, consideramos 1, 2 y 3 como una unidad natural.